¿Sabes? Creo que últimamente hemos visto una problemática bastante grande en el mundo del cine. No sé si solo seré yo, pero ¿no te has fijado que muchas de las películas que hoy en día vemos de Hollywood, la mayoría de veces se repiten? Sí, por ejemplo, Marvel, Disney, diferentes productoras que realmente están trayendo, digamos que más de lo mismo. La innovación no se siente y lastimosamente es un patrón de conducta que se ha visto a través de los años. Yo sé, esto es algo que probablemente muchos hemos visto. Sin embargo, quiero que me acompañes un momento hacia atrás. Un momento en donde el cine realmente asombraba, era innovador y que de una manera u otra creo que nos trae un cierto grado de nostalgia. Y es que sí, hubo una época en la que esto era más que una industria, era un lenguaje universal. Era un arte que trascendía las barreras del idioma, la cultura y el tiempo. No importaba en qué parte del mundo estuvieras. Una película podía proyectarse sin subtítulos, sin diálogos y sin palabras. Y aún así, de una manera lograba conmovernos. Comunicaba todo y lo decía todo sin ningún tipo de palabra. Y eso es justamente lo que siento le hace falta al cine últimamente. Esta era la fuerza del cine, era la fuerza del séptimo arte, ya que decían todo sin necesidad de hablar. Era nuestro trabajo poder comprender lo que el mensaje de la película quería transmitir. El silencio pesaba más que 1000 líneas de diálogo, y el cine era movimiento, luz y sombra. Era simplemente poesía visual. Cuidadosamente construido plano a plano. En medio de esa atmósfera, la música no solamente era acompañamiento, era una narradora, era emoción pura, y en los tiempos del cine mudo, el piano en vivo era una de las partes más importantes, creo que el narrador principal. Era parte fundamental de la experiencia, marcaba los ritmos, las pausas, los momentos de tensión o ternura y que ciertamente hoy en día también se llega a ver en el cine moderno, pero no con tanta fuerza como lo hacía anteriormente. Lo que el cine tenía era algo infinitamente más poderoso y más difícil de fabricar. Tenía intención artística, humana, sensible. Cada plano tenía una razón de ser, no estaba puesto al azar ni para llenar simplemente un relleno. Cada encuadre hablaba por sí solo y cada movimiento de cámara respondía a una visión pensada. Emoción. Había una conexión entre quien dirigía y quien miraba la película. Un pacto que se notaba. El de la confianza. Confianza en la inteligencia emocional del espectador y en su capacidad para sentir sin que se lo dijeran todo. Para interpretar sin explicaciones obvias. Para completar los vacíos con su propia sensibilidad. El cine respetaba a su audiencia, la trataba como parte activa del proceso y por eso se ganó con justicia su lugar como el séptimo arte. Porque como la pintura, la música y la literatura, el cine tenía y aún puede llegar a tener el poder de expresar lo inexpresable, de abrir ventanas a mundos desconocidos, de mostrar lo invisible, de hacernos sentir menos solos. Ver una película era mirarse en un espejo que no siempre mostraba nuestro reflejo, pero sí revelaba algo de nosotros. Era una experiencia compartida, pero también íntima. Era arte. Pero, ¿qué sucede cuando ese arte se convierte en un producto comercial simplemente? Bueno, tenemos ejemplos como este. Tengo ni para comer. Me cortó la lana, cerró la llave. No quiero hablar de esto, continuemos. Es por eso que en este día vamos a hablar un poco acerca de la historia del cine y cómo a través del tiempo se ha ido perdiendo esa magia que creo muchos de nosotros extrañamos en muchas películas. Pero claro, eso también se puede llegar a recuperar. Ya sabes, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Si eres fan del cine, hablamos de este tipo de temas constantemente. Así que, sin más dilación, comenzamos. Cuando el cine era mudo, la música lo era todo. Creo que eso ya lo sabemos. Lo que había dicho en la introducción es muy importante. El piano y lo demás musical era algo importante. Este no simplemente era un acompañamiento, sino el corazón emocional de la película. El hilo conductor de cada escena y el verdadero narrador de cada gesto, cada mirada y cada encuadre. En una época donde no existían las palabras en pantalla, era el piano el que marcaba los giros dramáticos. Por eso, últimamente vemos que la música es tan importante en ciertas películas. Porque claro, una escena puede decir muchísimas cosas con el tipo de tema que tiene de fondo. Sin embargo, anteriormente este daba mucho más poder, porque le daba amor, miedo y esperanza a la tragedia. Obras pioneras como El viaje a la luna transportaban al espectador a mundos imposibles con pura imaginación visual y una partitura que envolvía todo con un clima de asombro y fantasía. Y yo sé, hoy en día probablemente eso se puede ver bofo o incluso
con muy poco presupuesto, pero en su tiempo era innovador. Y sin hablar de Chaplin, él fue el maestro absoluto del cine mudo en aquel tiempo. Él demostró que una mirada bien colocada o una pausa bien medida podía comunicar más que cualquier línea de diálogo. En películas también como Tiempos Modernos o La Quimera del Oro, no solo actuaba con una precisión emocional extraordinaria, sino que también componía la música, entendiendo que cada nota tenía que tener sentido narrativo. Luego Buster Keaton, con El Maquinista de la General, llevó la narrativa visual a otro nivel. Es que simplemente esto sí es cine, fusionando comedia física, acción coreografiada y una sensibilidad poética sin pronunciar una sola palabra. Cada plano estaba cuidadosamente diseñado para transmitir emoción, tensión o ironía, mientras la música guiaba al espectador como un tipo de narrador invisible. Lo mismo ocurría en obras como El acorazado Potemkin de Sergei Einstein, donde la fuerza del montaje se encontraba en la música. En ese entonces, todo esto no simplemente era un fondo decorativo, era el alma de la experiencia cinematográfica. Y con la llegada del sonido, el cine dio un salto evolucionario que permitió explorar nuevas dimensiones expresivas. Los diálogos esta vez llegaron y abrieron una puerta mucho más rica y narrativa, permitiendo a los personajes hablar, revelar sus miedos, anhelos y contradicciones. Fue una evolución magnífica, no voy a negarlo, que amplió las posibilidades del medio y dio lugar a obras maestras que hubieran sido impensables en la era muda. Es aquí donde digo que el cine poco a poco iba buscando innovar, evolucionar, dando cosas distintas, ya que cuando esto se llevó, muchísimas obras maestras salieron. Por ejemplo, tenemos el caso de Psicosis, uno de los primeros filmes de terror, o mejor dicho de suspenso, que tuvimos en la época. Una de las mayores obras de arte, que sin duda creo que hasta hoy en día llega a tener demasiada fuerza e inspiración en muchos proyectos. Pero como toda transformación, también cambió las reglas del lenguaje cinematográfico. La música antes era protagonista y hoy poco a poco pasó a ser un segundo plano. Aunque claro, siempre eran parte fundamental de la filmografía. El silencio fue perdiendo espacio ante el peso de las palabras, y esa sensibilidad visual y sonora que definía el cine primitivo comenzó, con el paso de los años, a diluirse de manera casi imperceptible. No desapareció por completo, pero dejó de ser el centro, sustituida por otros recursos narrativos. Hoy, al mirar atrás, no con nostalgia, es imposible no admirar esa época en la que la melodía de piano podía desgarrar el alma, en que realmente el arte se notaba que alimentaba bastante lo visual y también trataban de evocar algo en el espectador. Cosas que hoy en día se han ido diluyendo y también se han ido perdiendo poco a poco. Y ese es nuestro siguiente punto. En la introducción ya habíamos dicho más o menos cómo el cine hoy en día es mucho más marketing que arte. Y yo sé que este tema podría llegar a ser contradictorio en muchas partes, ya que tenemos obras maestras como Everything Everywhere All at Once, The Whale, La La Land y muchas otras obras maestras están en el mercado. Sin embargo, esto es algo real. El medio del panorama actual está saturada por maquinaria comercial que domina Hollywood y las grandes plataformas. Por eso hoy en día vemos demasiados live action y remakes, porque están alimentando simplemente el marketing, ya que saben que el público se atreverá a mirar estas películas por lo mismo, porque antes las cosas eran mucho mejor. Y es por eso que han ido emergiendo ciertos proyectos que prometen devolverle al cine su estética artística y su capacidad para provocar, cuestionar y conmover desde la experimentación y la abstracción. Prácticamente poco a poco se está tratando de regresar a lo de antes, a tratar de innovar. La idea parece atractiva y necesaria, renovar al arte del cine, abrir caminos hacia lo desconocido y desafiar las expectativas al espectador y rescatar la valentía de arriesgarse. Sin embargo, en la práctica, muchas veces los proyectos quedan atrapados en la superficie de esa promesa. No se sienten como arte, sino como intentos de hacer arte. La abstracción, lejos de ser un vehículo para profundizar en emociones o ideas complejas, a menudo se vuelve un mero gesto estético, una excusa para evitar la construcción de una narrativa sólida o un mensaje claro. En lugar de invitar a la reflexión o a la empatía, el cine experimental contemporáneo en estos casos puede resultar hermético, inaccesible y hasta alienante para el espectador, que termina enfrentándose a imágenes y cosas sin sentido. Esto no significa que todo cine experimental sea así, ni que la abstracción no pueda ser poderosa. Por supuesto que sí, pero si revela una tendencia preocupante en la que el cine artístico corre riesgo para convertirse en un ejercicio egocéntrico vacío, simplemente tratar de ser diferente y también marcar algo nuevo en lo que es hoy en día el cine comercial. Y es aquí donde entramos a este punto. Y es que luego están los intentos de cine artístico, que lejos de rendir homenaje al arte cinematográfico terminan un poco ridículos,
como si quisieran hacer una obra compleja y profunda, pero solo consiguen una limitación superficial y hueca. Emilia Pérez es un ejemplo claro. Es una propuesta que llegó con la promesa de ser fresca, abstracta y provocadora. Y créanme, tuvieron una ovación de más de 5 minutos porque creían que esta película era algo sumamente abstracto y también artístico. Y es que vamos, esta aberración no tiene nada de arte, simplemente es una burla. Y supuestamente aspiraba a romper esquemas y abrir nuevos caminos expresivos. Pero en su afán de ser original, terminó convirtiéndose en una parodia. En lugar de comunicar algo auténtico conmovedor, la película se enreda en sus propias ambiciones estéticas. Es que ni siquiera Selena Gómez puede hablar español. No funciona ninguna tarjeta. Sí, esto muestra que la forma por sí sola no siempre puede justificar el fondo. Lo que debería ser una experiencia desafiante y estimulante, se vuelve un tipo de sucesión de imágenes desconectadas y discursos pretenciosos que confunden más que iluminar. Y si vas a hacer un musical donde la música es el personaje principal, al menos asegúrate que los actores sepan cantar o que tengan la preparación musical necesaria. Y no hacer que el público quiera salir corriendo de la sala del cine, ¿no creen? Pero lo que resulta aún más absurdo es cuando deciden abordar problemáticas serias y profundas. Vamos, es que aquí estamos en terreno muy delicado, ya que según la película toca realidades sociales de México, y lo hacen como si fuera un chiste o una burla barata. Cuando se le preguntó incluso al director sobre el proceso de investigación detrás de la historia, quedó claro que ni siquiera se molestó en intentarlo. Parece que la cultura, las vivencias y las luchas de una nación se convirtieron en un simple chiste, un fondo exótico para un espectáculo vacío, carente de respeto y profundidad. Simplemente esta película era una basofia, era un intento de ser arte, de supuestamente un regreso de lo que era el cine primitivo. Sin embargo, para no caer en la trampa de la generalización injusta, también, que aunque recurrieron a lo bizarro y lo grotesco, realmente lograron algo mucho más significativo. Tenemos el ejemplo de La Sustancia en el año pasado, 2024. Yo sé, muy probablemente no a todos les gustó esta película, pero realmente tocaba temas sociales, como lo que es la belleza superficial y también cómo la industria del cine y demasiados medios de entretenimiento simplemente buscan la belleza física, dejando atrás a otros artistas y también actores que llegan a tener demasiado potencial simplemente por la belleza estética. Este tipo de temas se llegan a tocar de una manera muy abstracta, pero algo que sí funcionó realmente, ya que utilizan arte grotesco. Que si no saben cuál es este término, el arte grotesco viene a ser prácticamente una pintura que trata de decirnos algo de una manera muy abstracta, con un ser deformado y demasiado macabro ante nuestros ojos, pero que aún así llega a ser una crítica. Eso es La Sustancia. Y acá al final el mensaje es claro, la belleza superficial y querer más y más y más puede llegar a ser muy peligroso. Claro, podemos decir que es un tipo de ámate a ti mismo. Sin embargo, aquí lo bizarro y lo grotesco logra algo significativo. Utilizan esas herramientas para ofrecer una crítica social punzante y sincera, y no se esconde tras la frivolidad ni la provocación vacía, sino que a través del exceso y la exageración ponen en evidencia cómo la industria del cine y la sociedad en general valoran más la belleza superficial, la imagen pulida y el éxito comercial que la autenticidad. La verdad o la profundidad emocional en estos casos queda atrás. Lo grotesco no es un fin en sí mismo, sino un medio artístico que desnuda hipocresías, cuestiona estándares y nos invita a mirar más allá del brillo y el maquillaje para confrontar las contradicciones que nos rodean. Así, esta película llega a ponerse como un pedestal, porque realmente llegó a innovar y también trajo algo nuevo, algo que no habíamos visto en mucho tiempo, y es de eso que estamos hablando. El séptimo arte llega a cautivar por lo visual, lo emocional, lo musical y lo narrativo. De esas maneras nosotros como espectadores podemos conectar con una película, no con este tipo de basofias. Sí, bueno, sigamos al siguiente punto. Luego, cuando hablamos de experimentos también bizarros y un poco locos, quiero hablar un poco de esta película. Everything, Everywhere, All at Once. Puedo decir de que esta película es una de mis favoritas cuando salió. Es que realmente yo no esperaba nada de ella y aún así me impresionó. Y me hizo recordar lo hermoso que es el cine. Porque de una manera esta película hizo que sintiera demasiadas emociones y también me hizo recordar que el séptimo arte puede llegar a tener un poder muy fuerte cuando realmente quienes lo crean se esmeran. Este se sintió como un soplo de aire fresco. Lo que el cine puede lograr cuando se toma en serio a sí mismo y a su audiencia es fascinante. Y es que lo que más me llamó la atención y me impresionó es que esta película fue editada en Adobe Premiere Pro, justamente el editor que estamos ocupando para editar este video.
rompiendo así el mito de que solo con presupuesto millonario y tecnología sofisticada se puede hacer obras grandes y memorables. Y es que muchas películas que llegan a ser muy buenas y también grandiosas, realmente son películas de estudios pequeños. Y es ahí donde se encuentra el problema. Esta cinta, en su caótica y vibrante narrativa, es profundamente humana. No rehúye las contradicciones en los momentos de confusión, porque sabe que en esas imperfecciones está la verdad de sus personajes y su historia. Lo más notable es cómo logra demostrar que a través de lo abstracto y lo absurdo, el cine puede tocar el corazón del espectador, de manera similar a como lo hace la pintura o el arte visual contemporáneo, usando símbolos, metáforas y una estética que a veces parece caótica, pero que en realidad está cargada de emociones y significados profundos. Esta película no simplemente se trata de una familia disfuncional. La problemática que aborda es universal y cargada de emoción y significado profundo. La lucha interna de una mujer que debe enfrentarse al peso de sus propias decisiones, la complejidad de las relaciones familiares y la búsqueda de sentido en un mundo fragmentado y abrumador. A pesar de su tono surrealista y a veces caótico, la película conecta algo muy real con nosotros, recordándonos que la vida misma es a menudo absurda, pero que en esa misma ridiculez podemos encontrar amor, redención y esperanza. Y esta fue una de las escenas que más me marcó cuando vi esta película. Por favor, sea amable. Especialmente cuando no sabemos lo que pasa. Es que realmente esto sí es cine. No como tú. Y es que realmente cuando uno ve una película es lo que está buscando. Tratar de que la película transmita algo y de la misma manera nos vea a nosotros como nosotros vemos la película. Cuando yo estuve viendo este largometraje, sin duda alguna me sentí muy conectado por muchas cosas que estaban pasando. Simplemente lo audiovisual es hermoso. La música también hace que conectes de una manera muy profunda con la narrativa y también la historia llega a ser muy, pero muy personal para cada uno. Y eso es lo que hizo que esta película se convirtiera en una de mis favoritas. Everything Everywhere All at Once se convierte en una auténtica carta de amor al cine verdadero, al que respeta su arte y a su público, y una prueba contundente de que la innovación no siempre está ligada con la tradición, ni el caos ni el orden. Nos muestra que el séptimo arte puede ser un espacio para la experimentación, la emoción y el sentido, todo al mismo tiempo y en todas partes. Nunca renuncia a su esencia más pura y honesta, y nos demuestra que el cine puede llegar a ser hermoso si se lo proponen. Y de la misma manera, hoy en el 2025 está ocurriendo algo similar. Hay una corriente nueva que se siente como si la industria está tratando de regresar a eso. Hace unos pocos días vi la película de Weapons y déjenme decirles de que me recordó bastante a cómo el suspenso antiguo se sentía. Yo sé, puede ser que no a muchos les haya gustado esta película, pero cuando vi esto, me recordó a ese suspenso clásico que muchos creían que se había perdido en medio de la sobreexposición de efectos o jumpscares baratos en películas de miedo. Aquí no se trata de asustar con ruidos repentinos o explosiones, sino de crear una atmósfera que envuelve, que atrapa y no te suelta. Es la tensión que se construye con paciencia y con cada silencio incómodo, con la música que parece respirar junto con los personajes. Y es ahí donde regresamos al inicio. La música y demás cosas en la película, todo se unifica y hace que te sientas dentro de la película. La inmersión es espléndida simplemente. La tensión se construye con paciencia y con encuadres que no solamente muestran imágenes, sino que cuentan historias por sí mismas. Esa capacidad de hacer que el público siente el peso del momento y que el corazón se acelera no porque algo explote en pantalla, sino porque se ha ido tejiendo una red invisible de emociones y expectativa. Eso es lo que define el suspenso, y Weapons lo recuerda con maestría. Y luego tenemos a una de las películas que viene en camino. Y yo sé, esta película aún no sale, pero Good Boy nos presenta una apuesta audaz y diferente, algo que se buscaba en el cine. Yo sé que ya hemos visto diferentes películas que traen perros como protagonistas, pero aquí dan una vista diferente. A primera vista puede sonar raro o incluso desconcertante, pero esa es precisamente la belleza de la propuesta. En un cine cada vez más acostumbrado a seguir fórmulas previsibles y algo asegurado, aquí se atreven a contar una historia desde una perspectiva tan inusual. Good Boy promete ofrecer no solo miedo, sino también humanidad y una narrativa original que desafía las convenciones del género, porque cuando el cine se atreve a salir del camino seguro, cuando busca hacer arte en lugar de solo negocio, puede abrir puertas a experiencias inolvidables y nuevas formas de conectar con el público. Esa valentía creativa es la chispa que necesitamos para revitalizar el séptimo arte, porque el cine no está muerto,
Muy al contrario, sigue vivo y palpitante, aunque a veces se esconde detrás del ruido de la comercialización masiva y la saturación de productos repetitivos. Así es, te estoy viendo a ti, Disney. Lo que necesitas es recordar quién fue y qué lo hizo especial, no para replicar ciegamente el pasado, sino para reaprender de él, para rescatar esas lecciones de narrativa, emoción y arte que fueron su esencia. Porque el cine verdadero no se sostiene con fórmulas prefabricadas, ni con la nostalgia vacía de remakes y reboots sin alma. Tampoco requiere de influencers o alfombras rojas para validar su existencia o su valor cultural. El cine auténtico solo necesita 3 elementos: una historia que valga la pena contar, una cámara encendida, lista para capturar cada detalle con intención y cuidado, y sobre todo, un corazón detrás del lente. De verdad, que lo mueva el amor a las películas y que quiera realmente dar a entender algo. Un creador que sienta pasión y respeto y compromiso por su obra y por quienes la verán. Esa conexión sincera entre quien crea y quien mira es la verdadera magia del cine, la que transforma imágenes en emociones y momentos fugaces en recuerdos imborrables. Pero ahora te toca a ti. ¿Crees que el cine moderno lo está haciendo mal? ¿Qué película crees que marca realmente la belleza del séptimo arte? Déjalo en la caja de comentarios. De mi parte es todo. Y si te gusta este video, ya sabes, no olvides dejar tu fuerte like y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo. Y también deja en los comentarios, ¿te gustaría que hable de Everything Everywhere All at Once? Porque realmente a mí me gustaría mucho. Es una de mis películas favoritas. Hasta la próxima.